Durante mucho tiempo, el autoerotismo se consideró como una actividad patológica, pero ¿realmente ha cambiado la visión que tenemos sobre esto? Si bien sabemos que mucho de lo que se dice son mitos, también es cierto que todavía se considera un tema tabú, sobre todo si lo tratamos desde la pareja, ya que el desconocimiento y rechazo del cuerpo nos hace vivirlo con culpa y vergüenza. El autoerotismo es una fuente de autoconocimiento en la que podemos descubrir lo que nos da placer. Más allá de las prohibiciones sociales, el descubrimiento de nuestras posibilidades eróticas puede engrandecer la vida sexual y fortalecer el vínculo con la pareja. Así es, tal y como lo escuchamos en esta introducción de nuestro tema de esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, hablando del autoerotismo, puede engrandecer nuestra vida sexual, pero muchas veces no sabemos o descubrimos cosas que de repente nos hacen sentir diferentes y bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo puedo vincular con la pareja? Por eso queremos hablar de este tema. Quédense con nosotros y por supuesto estaremos muy atentos como siempre. Oscar Virués en las redes sociales para atender todos sus comentarios y las preguntas que tengan sobre este tema. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Me da gusto saludarte, mi querida Carmen. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Por supuesto, las redes sociales están abiertas para que puedan mandarnos sus preguntas, sus comentarios, además de que pueden seguir el programa en vivo a través de Internet. Para poder hacerlo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde podrán encontrar el Facebook Live. Allí nos pueden mandar también sus preguntas, sus comentarios, seguir el programa en vivo, pero sobre todo y más importante, llevarlo a donde ustedes vayan para que no pierdan detalle de lo que está ocurriendo hoy aquí en Diálogos en Confianza. También está abierta la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. El número para comunicarse es 51 66 40 00. Saludo también con mucho gusto a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy se encuentran aquí reunidas en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego, bueno, también a nuestras y nuestro especialista. Así es, Oscar, a quienes les damos la bienvenida, Montserrat Gamboa Méndez, psicoterapeuta, docente de la Facultad de Química. Bienvenida. Aquí. Acá, perdón, me equivoqué. No te preocupes. Montserrat. Alma Aldana, psicoterapeuta sexual y de pareja, autora del libro Sexo sin dolor, la única guía para entender, tratar y superar el vaginismo y la dispareunia. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Enrique Cerón, sexólogo y psicoterapeuta. Hola, Carmen. Hola, ¿qué Aquí tal? Con gusto de venir a platicar de este tema con nuestros amigos y amigas. Igualmente de que estés aquí con nosotros. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos qué piensas de que cada quien experimente el placer. Vean lo que contestaron. Me parece que es algo muy humano que todos tenemos, viene en nuestra naturaleza. Pues que está bien y que es sano. Perfecto. Tienes que darte placer, tienes que descubrirte, Estaría bien, por un lado. saber qué es lo que te gusta y ya después decirle a tu pareja, quiero esto. Como que se descubre a sí mismo. La masturbación es algo muy natural en los seres humanos, sobre todo en el género masculino. Pues está bien, digo, no le están haciendo daño a nadie, ni están afectando a nadie. De hecho, están conociendo su cuerpo. Pero cada vez es más frecuente también entre las mujeres. Investigaciones que se han hecho dicen que ayuda a las personas a bajar el estrés y cosas así. Muchas gracias a todos los que respondieron y uno de los encuestados decía que la masturbación era como más común en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué hacer esta diferencia? O sea, todavía tenemos como pues algunos tabús, algunos mitos que hay alrededor del autoerotismo. Decimos, no, es más para los hombres que para las mujeres. Pues no es que sea más para los hombres que para las mujeres, o sea, el asunto es que hay más castigo social sobre la sexualidad femenina, ¿no? Por todos estos
constructos imaginarios, ¿no? De que las mujeres o lo femenino, las mujeres están relacionadas a la castidad, ¿no? A la contención, y pues eso en realidad, ese imaginario se construyó en el siglo XVII. Previamente hay muchos historiadores que han hecho ese trabajo, que previo al siglo XVII, al contrario, el imaginario social sobre las mujeres es que eran las pecadoras, las que no tenían límite, ¿no? De las que había que cuidarse, porque eran las que habían provocado la caída del género humano con sus apetitos a través del pecado original, ¿no? Y finalmente se generan estos constructos en los cuales en ninguno de los dos casos se les pide opinión a las mujeres, ¿no? Claro. Sino se les impone así de, este es tu rol, esto es lo que debes, como te debes Cumplir. comportar, ¿no? Y entonces por eso se produce esta situación. Yo de hecho me iría un poco antes, cuando en una de las opiniones dicen es que la masturbación no debe ser satanizada, cada vez es más natural. Y a mí me parece que desde ahí tenemos un problema con acotar el tema del autoerotismo a la masturbación, nada más. Me parece que es como focalizarlo a una parte del cuerpo solamente. Exacto. Y cuando hablamos de erotismo es un tema que habla de una sensibilidad, de una capacidad de autoconocimiento, de estar en contacto conmigo mismo de una manera más general y que va a implicar otras cosas como las emociones. Entonces, hablar de masturbación me parece que es focalizarlo exclusivamente al tema y sobre todo del orgasmo. Pero todavía entonces la masturbación se ve como algo negativo. Sí, fíjate que aunque dijeron que era algo positivo, en la consulta yo veo a muchas mujeres que no se atreven a tocarse, porque además todo lo que han dicho de los genitales de las mujeres es como un bote de basura, ¿no? Todo es feo, todos los sinónimos que hay, es desagradable y que no lo pueden hacer porque se sienten sucias, se sienten mal en los genitales. Coincido con Monsi que el autoerotismo es todo el cuerpo, todos los sentidos, todas las emociones. Y si uno no se conoce a profundidad, difícilmente le puede decir después a la pareja qué le gusta, qué no le gusta. Exacto. Y cómo. Pero también es como desayunar sola o acompañada, ¿no? Puede ser tan delicioso las dos cosas, pero con todo el cuerpo, todos los ¿Y cómo sentidos podemos y las irlo emociones. descubriendo? ¿Cómo podemos saber que hay otras sensaciones que nos causan placer? A mí me gustaría compartir un ejercicio que de pronto hago con los pacientes, que se usa mucho con los niños, pero con los pacientes adultos podemos llevarnos una verdadera sorpresa. Y que es partir de los 5 sentidos: oler, oír, tocar, etc. Y preguntarle a la persona cuáles son las 3 cosas que disfruta más, justamente escuchar, degustar, oler. Y es impresionante cómo a algunas personas les cuesta trabajo identificar, ya no digan 3, 2 o 1. Y me parece que es desde ahí, finalmente, los 5 sentidos son esta fuente primaria de información que me dan cuenta, que me permiten sentir mi cuerpo, cómo estoy, qué siento. Y me parece que ese es un primer acercamiento, regresar a eso que es primario. Con los pequeñitos, de pronto es más fácil, identifican, no me gusta el brócoli, no me gusta la verdura, bueno, no todos, ¿verdad? Algunos, o que me encanta el chocolate, ¿no? Podemos hacerlo con lo que me gusta, con lo que no me gusta, pero creo que empezaría desde conectar con el cuerpo y darnos cuenta qué emociones experimentamos y cuáles no son placenteras y cuáles no. Y aquí también tendría que ver como que las personas están sometidas a una educastración, ¿no? O sea, el asunto es, no solamente hay un adiestramiento para que las personas no se relacionen con sus emociones, porque es algo que tiene que ver con debilidad, con falta de control, y que no se relacionen con su cuerpo, ¿no? O sea, crecemos escindidos, y no porque así estemos, sino por la educación cultural en la cual pareciera qué es lo que proviene de la cabeza, qué es lo que proviene de los pensamientos, qué es lo que proviene del control, es algo que tuviera un rango superior y deseable con respecto a lo que proviene del cuerpo, de las emociones, que se ve como algo que estorba, como algo que va a generar problemas, como un pariente pobre que nos afea el estilo, ¿no? O sea, una serie de cuestiones que van a redundar en disfunciones de la vida erótica y afectiva,
¿no? En problemas psicológicos, en problemas para poder fluir, o sea, la persona pierde su inocencia, pierde su autenticidad, ¿no? Está en función de cuidarse de que no vaya a ser percibido como una persona que se sale del huacal, porque si no va a ser señalado como pervertido, como anormal, etcétera, y por supuesto con el castigo que esto implica. Pero ¿cómo hacemos consciente esto para poder ir descubriendo nuestro cuerpo, ir experimentando sensaciones, primero con nosotros mismos y entonces ya después vincularlos con la pareja? ¿Y cómo lo vinculamos con la pareja? Pues yo creo que es fundamental vincularlo con uno mismo primero, como Sí. dijo Monse, a través de los sentidos, como dijiste tú, pero sin miedo, sin culpas, lo cual es muy difícil. Muy complicado. Primero ¿Cómo te los vas quitando? hay que leer un poco al respecto, a lo científico, ¿no? Cualquier cosa, y saber que tenemos derecho a autoconocernos como conocemos la oreja, el ojo, la boca, todos los sentidos. Las mujeres, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Digo yo, sus genitales, para que se acostumbren a verlos. La mayoría de las mujeres en México no han visto sus propios genitales, no los ¿Por qué nos conocen. cuesta tanto trabajo verlos? Por la Si vemos culpa. otra parte de nuestro cuerpo que nos gusta, que nos hace sentir orgullosas de ello, Sí. pero los genitales no los vemos. No, porque es sucio, entre comillas, o sea, por la educación de género, nos han dicho que es sucio, feo, desagradable, que no te lo puedes tocar, que es, en fin, pecado, muchas calificaciones negativas. En vez de que te dijeran desde chiquito en una educación sexual que tus genitales como parte de tu cuerpo son bonitos, como tu ojo, como tu nariz, como tu boca, como quitarle esa connotación a los genitales de feo, castigo, miedo, culpa, quitárselo. Por ejemplo, en el kinder te dicen que mi ojito, mi nariz, mis orejas, pero no nombran genitales nunca. Y si a los niños les pusiéramos un espejito a su tamaño, se podrían ver niños y niñas cómo es su cuerpo, con ropa, sin ropa, cómo son sus genitales, cómo es su forma, luego cómo sientes las texturas de tus genitales, dónde sientes rico. Poco a poquito, de esta manera tan simple como es tocarme la oreja, ¿no? Pero no, es una connotación muy mala, entre comillas, porque tiene que ver con el placer, el deseo y la sexualidad. Y a las mujeres todavía, por educación de género, eso se les castiga muchísimo. Y por supuesto que se crean muchísimas disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, porque el hombre se masturba solo con la mano, sus genitales, y no toca todo su cuerpo ni sus sentidos, y lo hace rapidísimo porque apúrate, ¿qué haces ahí? Se apuran, entonces da una disfunción sexual de la eyaculación precoz, por ejemplo, por hacerlo rápido, ¿no? Yo quisiera hablar algo acerca de la culpa, ¿no? O sea, la palabra culpa tiene una familiaridad etimológica, o sea, de su origen, con la palabra golpe, ¿no? Entonces la culpa es una autoagresión producto de que la persona está en deuda, ¿no? O sea, debe algo. Entonces el asunto, o sea, la culpa podría tener un sentido lógico en el asunto. Yo sé que hice algo para agredir a alguien, ¿no? Entonces digo, ay, la verdad sí lo hice. Entonces, pero la culpa se transforma en responsabilidad cuando la persona acepta un comportamiento destructivo y hace algo para repararlo. La culpa neurótica es la culpa, o sea, la que no tiene, digamos, contacto con la realidad, es la que el individuo introyecta en función de las expectativas de otras personas. Del grupo ¿no? social, Del grupo social. ¿no? Entonces, del deber ser. no cuadro en este deber ser, no cumplo con esto que me dijeron que tenía que ser casto, que tenía que no estar pensando en eso todo el día, que tenía que comportarme de manera decente, que no tenía que ser sucio, pervertido, etcétera. Y entonces no tiene fin, porque la persona nunca va a dejar de ser sexuada, ¿no? Y entonces lo que se le pide es ilógico. Y entonces la persona empieza a librarse de culpas cuando empieza a contrastar su experiencia, la experiencia de sus sentidos, la experiencia de sus intenciones, la experiencia de sus percepciones
y la contrasta contra lo que debería ser y se da cuenta lo que es ilógico, ¿no? Que sí le va a generar bienestar a esa persona y a los demás y que no le va a generar a bienestar a esa persona o incluso ni siquiera se puede cumplir. Porque ese asunto de compórtate como si no fueras una persona sexuada, pues es absurdo porque todos somos personas sexuadas. Todos. Somos Y seres todas. sociales y sexuales. Sí. ¿Sí? Monse. Y yo, bueno, en este contexto pienso también esto del deber ser tiene que ver con las creencias y tiene que ver con un factor cultural muy importante que permea nuestras actitudes. Y el problema es que estas creencias también son distintas o van teniendo distintas demandas justamente para hombres y para mujeres. Quizá, por ejemplo, en el caso de los adolescentes varones, cuando hay estos juegos justamente con su sexualidad, comparan el tamaño del pene. En el caso de las mujeres no es lo mismo. Pero esto me lleva como a que de pronto pareciera que el tema puede abrirse más, y creo que tendría que ser entre comillas, a que se abre más o que es más fácil o que fluye entre varones que entre mujeres. Esto lo menciono porque ayer platicando con alguien a quien le compartía que vendría el día de hoy, una dama me decía, es que a mí me daría mucha pena, yo no hablo de eso, yo de eso no hablo. Entonces, también ahí hay una creencia y que tiene que ver desde cómo conceptualizamos qué es ser hombre y qué es ser mujer. Así es. Eso también creo que es importante. Y continuamos después de esta pausa hablando de autoerotismo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Balthasar Becker, teólogo holandés, fue quien acuñó el término onanismo para hablar de la masturbación. Era 1976 y sí, el nombre estuvo inspirado en la historia bíblica de Onán, que en el Génesis no se refería exactamente a la masturbación, sino al coito interrumpido, pero era igualmente juzgado como un pecado, pues ambas acciones reflejaban egoísmo y sobre todo daban prioridad al placer y no a la reproducción. Sin embargo, el placer no siempre estuvo prohibido. Al contrario, muchos lo privilegiaban, como en el caso de los egipcios, quienes decían que la vida surgió de la eyaculación del dios Atum, que para esta cultura milenaria sigue vivo en el Nilo y por lo tanto deben mantenerlo vivo. Como podemos ver, la sexualidad tiene diversas miradas en las diferentes culturas. Sin embargo, en muchas de ellas todavía es un tema del que no se habla y que en muchos hombres y mujeres genera culpa y vergüenza. Bueno, para mí personalmente, pues no, pero para otras personas yo creo que sí. Pues creo que es importante, ¿no? Su función es dar placer, ¿no? Entonces ya se descubre más sobre sí mismo. Es como liberar tensión, toda esa parte del desestrés y conocer tu cuerpo y lo que te gusta y lo que no. Yo creo que es más cuestión de gusto al momento en que uno va probando, experimentando algunas veces. Finalmente es una herramienta que también te lleva al placer. Como que dice, bueno, sí, es lo mío, me gusta, y otros que dices, pues no lo ocupo realmente. Ocupo a la persona, me gusta estar más con la persona. Hay mucho estigma sobre usar juguetes, también el autoerotismo está muy vetado todavía. Sí debería verse un poco con los ojos más abiertos quizá. Cada quien es responsable de hacer con su erotismo lo que quiera, ¿no? Si utiliza juguetes sexuales es totalmente válido. Hasta estos objetos sexuales aparecen en las religiones, en las culturas. Hay una importancia más allá del placer. Si es por entera satisfacción, por autosatisfacción, pues si él decide hacerlo es válido. Para mucha gente es muy bueno, ¿no? Pero pues para mí no. No pienso que sea crítico, ¿no? O sea, que tengas que tenerlo. Para mí prefiero, pues por eso existe el hombre y la mujer, ¿no? Si lo tienes, lo ocupas y yo me imagino que son muy satisfactorios. Muchos lo usan para tener más diversión o para tener más placer. Bueno, pues decía una de las personas, le agradecemos a todas las que respondieron en este sondeo, que era responsabilidad de cada uno y es precisamente lo que están señalando nuestras y nuestros especialistas. Es nuestro placer, es nuestra responsabilidad y en medida en la que nos vayamos conociendo, evidentemente, pues entonces habrá mejores resultados seguramente, o cuando menos probablemente. ¿Y cuáles son los comentarios en las redes sociales? Nos dice, por ejemplo, Psicolotips. Bueno, lo escaso de los comentarios, no hay muchos en este momento, los invitamos a que se unan y compartan y que todo lo que quieran saber, pues lo pregunten, porque no hay que quedarse con las dudas. Exactamente. ¿No? Dice, me hace pensar que aún no podemos hablar de masturbación.
También los eufemismos que se emplean como referencia, autoerotismo, autoconocimiento, partes privadas, etc. No sé si cada una de estos o cada uno de estos conceptos se refiera a algo distinto. O sea, si masturbación sea algo, a diferencia de autoerotismo, autoconocimiento, ahora ya nos lo dirán nuestras y nuestro especialista. Nos dice también Fresh Mejía, y este es un comentario que tiene que ver con tal vez los mitos que hay alrededor de, pero dice, una vez al año, pues no hace daño. Una vez al mes, qué rico es. Una cada semana, pues eso ya es maña. Y una cada rato se amuela el aparato. Parte de los mitos que puede haber alrededor justamente de todo este tema. Macarena dice, conocer nuestro cuerpo es básico para identificar qué nos gusta y lo que deseamos, encontrar nuestra propia sexualidad y cómo deseamos vivirla. El autoerotismo es básico para tener una buena sexualidad. Saludos a todos. Vivian, crecí con una idea errónea, pues en mi casa mi mamá siempre satanizó el tema de la sexualidad. Ya está superado y ahora lo disfruto mucho. No tengo esos mismos límites mentales con mis hijos. Me tocó, más bien aquí yo creo que se le acentuó sin querer. Me toco, me gusta, me disfruto y me reconozco. Nardo Vargas nos pregunta, acá está. ¿Será sentir lo que se debería? Es que se mueve muchísimo esto y ya perdí. Acá, bueno, ahora lo encuentro seguramente. Autoerotismo es autoconocimiento y básico en todo cuerpo para descubrir el placer corporal y saber compartirlo, nos dice François Grimaud. Es una forma de erotismo. En el sondeo dijo una persona que relaja, llevando una única actividad para disminuir la ansiedad. Podría transformar en un trastorno obsesivo compulsivo. El erotismo no es disminuir la ansiedad, es solamente placer. La pregunta de hace rato de Nardo Vargas. ¿Será sentir lo que debería sentir estando en una pareja? Eso creo. Que hay algunas personas que se aterrorizan al escuchar hablar de estos temas y no tienen esta apertura. Perro Verde nos dice, el resto de la vida no se ve afectado por ello. Uno se puede masturbar por múltiples motivos, por placer, para relajarse con otras personas, como algo lúdico. Cheque nos dice, considero que a la mujer le es más fácil y disfruta el autoerotismo más que un hombre. Tan solo ver cuántos juguetes sexuales existen para ellas. Además, su piel es más delgada y en consecuencia más sensible que la de los hombres. Humberto R. Zafiro, tema escabroso para quienes profesan alguna religión que condene el onanismo. Espero que lo vean esas personas y se abra la mente al respecto. Y que quede claro que no es un pecado. Excelente programa. Pues muchas gracias. El inicio del conocimiento de la sexualidad siempre se requiere de una buena mano para ello, precisamente. Y en esta llamada telefónica, Luis González nos dice, yo creo que el autoerotismo depende del criterio que le des. Mucha gente puede verlo como un acto pornográfico, pero en otras ocasiones es como una necesidad del ser humano. Y también creo que ese autoerotismo podría compartirlo o compartirse en pareja. Un anónimo nos pregunta, ¿y cómo puedo saber si el autoerotismo llega a rebasar un nivel, y lo pone entre comillas, de normalidad? ¿En qué momento comienza a ser algo ya obsesivo? Que había una pregunta también relacionada a esto. ¿Sí existe un límite o cada quien le pone límite y puede ser de tu papalote lo mejor en tu vida? ¿Y cuándo se convierte en obsesivo compulsivo? A mí me preocupa un poquito cuando los jóvenes dicen lo hago por estrés, por ansiedad. Entonces se convierte en un acto muy rápido para quitar ese estrés y esa ansiedad y no por sexualidad o para conocerme o aprenderme todo mi cuerpo más mis genitales. Entonces se genitaliza mucho, se hace muy rápido por ese estrés, esa ansiedad, para calmarse, en vez de respirar profundo, hacer un ejercicio de meditación, correr y calmarte. Y una vez que está calmado, ejercer el autoerotismo. Entonces ya tiene otro significado. Si no le estamos dando a pedal de acelerador, por decirlo de alguna manera, a la eyaculación precoz. Y eso
es una disfunción. El apúrate y hazlo rápido y hazlo por ansiedad o por estrés. No, hay que hacerlo por autoconocimiento, todo tu cuerpo, todos los sentidos y también los genitales, ¿no? Sí. Y también los genitales. Y obsesivo y compulsivo no es una disfunción que entra en la sexualidad, es psiquiátrico. Y entonces sería como jugar fútbol demasiado y no asistir a tus cosas, o como ver la televisión y no hacer tus cosas. Cuando alguien deja de hacer y cumplir con sus cosas que tiene que hacer su vida cotidiana. por hacer en su vida cotidiana, por hacer otra cosa, ya sea masturbarse o jugar fútbol o ver televisión o eso, o fumar o beber, etcétera, entonces ya es un problema más bien de salud mental que implica otras cosas. Y las veces, pues depende de cada quien si lo hace tranquilo, conociéndose todo su cuerpo, sus sentidos, sus sensaciones. No importa el número de veces si no lo estás dejando de hacer otras cosas, por eso, ¿no? Sí, y en complemento a esta reflexión de Alma, justo me conecté con esta parte de la preocupación con los jóvenes, porque también este punto de los juguetes sexuales, visto nada más como algo externo y algo que me ayuda, me parece que es nuevamente dejar el asunto del autoerotismo en la masturbación. Y entonces no es con la mano, sino también con juguetes. Y es algo externo, que justamente lo que me parece es que da la pauta para que sea un desahogo, un desfogue, que en todo caso tiene desde luego una respuesta fisiológica, pero que no tendría que ser para liberarme y ya. Tiene que ser como un complemento de este autoconocimiento de mi cuerpo y de que puedo estar bien y disfrutar de él con y sin pareja, porque por ahí se mencionaba, es que si aprendo y practico también lo hago bien con mi pareja. Esto tiene que ver desde un reconocimiento como seres sexuados y de tener derecho a vivir la sexualidad en una conexión más amplia con vivir, con estar vivos y con disfrutar de la vida. No se sigue estigmatizando el uso de los juguetes sexuales y también una de las llamadas decía que era como más exclusivo de las mujeres que de los hombres. Pues aquí hay varias cosas. Quisiera contestarle una cosa que dijeron y toco lo de los juguetes sexuales. Porque decía una persona que era un eufemismo, ¿no? Y entonces que se hablaba de autoconocimiento, que cuál era la... O sea, cuando yo pongo una canción que me excita, que me calienta, y hay autoerotismo, ¿no? Entonces el autoerotismo son todas aquellas situaciones que van a producir deseo, excitación sexual, placer sexual y orgasmo, que las produzco yo para mí, yo solo para mí. Y como bien lo decías, ahí entran todos los sentidos, no solamente la masturbación. Eso me va a generar autoconocimiento. Qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo. Y la masturbación es la manipulación de los genitales para poder producir placer sexual y orgasmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los juguetes han estado en múltiples civilizaciones. Hace algunos años la Casa del Lago, lugar de la UNAM, aquí en Chapultepec, tenía una exposición que se llamaba Arts Erótica, ¿no? Donde iba narrando un poco la vida sexual de los habitantes del mundo grecolatino, que fue un periodo especialmente fértil para el erotismo, sobre todo Grecia, en el cual el erotismo no era condenado, sino se entendía como una parte positiva del desarrollo de las personas, de las civilizaciones, como un contacto con lo divino, y entonces mostraban unos dildos que se llamaban boubón. Y entonces una de las cosas que más me llamó la atención, interesantes, es que estos boubones había artesanos que tenían prestigio social por hacer bien estos juguetes sexuales y les ponían ahí, hecho por, ¿no? Cuando en Grecia casi no existía eso. No existía tal cosas como firmar las obras, ¿no? Salvo que fueras un literato, pero el asunto de una propiedad de yo lo hice no existía, pero en los juguetes sexuales sí, ¿no? Entonces pensemos que los juguetes sexuales, o sea, en la idea de que son exclusivos de las mujeres, pues no son exclusivos de las mujeres, ¿no? Digamos que de los juguetes sexuales más comercializados en las sex shops están los dildos, pero
pues un vibrador no es exclusivo, te lo puedes poner en el pecho, te lo puedes poner en los genitales, te los puedes poner en las nalgas, te los puedes poner en un montón de los y te van a dar igual placer sexual, pues porque están estimulando el cuerpo, los sentidos, ¿no? ¿Qué relación tiene el juego con el autoerotismo? A mí me parece que tiene que ver con poder conectar con las emociones, con un movimiento. De hecho, la raíz de emoción viene de movere, de movernos. Y yo creo que es como una invitación a mover en un sentido muy amplio mis emociones, mi cuerpo, y en donde el juego me permite conectar con una parte incluso mística. Y cuando hablo de misticismo es en el sentido de una fusión. Creo que al hablar del autoerotismo tendríamos que entender, como lo mencionan autores expertos, es una primera parte lo físico, que es como tal el tocarse, el sentir, ya lo mencionaste tú. Una segunda parte que tiene que ver con lo afectivo, con el vínculo, con el tocar los corazones, aquello que va en la emoción de ida y vuelta y que también es importante, y con lo místico espiritual, en este sentido también amplio de conectar con un placer máximo. Y además, otra cosa que decían que es que para eso tienes a la pareja, ¿no? Claro. Pero, o sea, es que no son cosas... Una persona decía, por eso existe el hombre y la mujer. Esa persona que decía, o ¿no? para poder hacerlo mejor. Exacto, con la pero es que no son excluyentes. Son o sea, diferentes. cada cosa tiene su sabor, ¿no? Son diferentes, sí. Y no son, o hago una cosa o hago la otra, ¿no? Pues si nosotros pensamos en las cosas que nos gusta comer, pues nos gusta comer fruta, a veces nos gusta comer tacos, a veces no. No son excluyentes, no es que, ay, bueno, pues entonces si ya no voy a comer tacos porque como fruta, o ya no voy a comer verdura porque como cereales, pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, el sentido de belleza de la vida tiene que ver con la diversidad de la vida, ¿no? Oye, a propósito de esa diversidad, hay un comentario anónimo que dice, ojalá se enfocaran más al placer que da el autoerotismo y no tanto dejar de lado las problemáticas y las patologías, pues el tema se llama autoerotismo, no patologías del autoerotismo. Pero ¿qué tanto, hablando de esta precisamente, digo, diversidad, tiene que ver entonces con la educación, con lo cultural y hasta dónde yo puedo llegar? Porque tal vez tuve un límite que me fue enseñado o yo mismo ya en mi vida adulta continúo con esos límites porque me parece que el tema tendría que ser delicado, no tratado de tal forma. Es decir, como cada una y cada uno vemos la sexualidad de una forma muy diferente. No hay edades. Ojalá y de veras a los niños se les pusiera el espejito y se les diera la privacidad, y a las niñas de poderse autoestimular, que masturbación tiene que ver con la mano. Pero nosotros tratamos de integrarlo con todas las sensaciones corporales. Hoy en día en los países nórdicos se educa con el hemisferio derecho, y en el hemisferio derecho tenemos sensaciones, sentidos, otras cosas. En el hemisferio izquierdo está la culpa, el miedo y la intelectualidad, y eso nos lleva a preocuparnos. Pero con el hemisferio derecho podemos aprender a gozar todo nuestro cuerpo a través de todos los sentidos, como los han dicho, pero porque el autoerotismo es todo mi cuerpo más mis genitales, no es solo genitales. Se vale solo genitales, cada quien como quiera, con el tiempo que tenga y demás, pero sí hay que hacer... Ha existido en todas las épocas, como bien lo dices, y también los juguetes en todas las épocas, en todas las culturas. Por ejemplo, en el Museo de Antropología, en el sótano, hay N,000 cantidad de piezas arqueológicas eróticas, pero está prohibido al público. Yo entré ahí por una exposición y de casualidad por un congreso queríamos sacar varias piezas. Entonces se oculta algo que existió de lo más sencillo, como lavarte los dientes, como comer, ¿no? Y se vuelve algo difícil de mostrar al público. Qué bueno que en el Museo de Casa de Lagos hizo esa exposición. Pero hay cosas mexicanas y de todas las culturas, claro, prehispánicas, pero llega la cultura española y se prohíbe esa sexualidad que sí existía
en nuestros pueblos, ¿no? Y que va cambiando, las religiones también van cambiando según las épocas, las prohibiciones. El pueblo judío necesitaba crecer y prohíbe el pecado de Onán, por ejemplo, prohíbe la masturbación, prohíbe todo, menos en la época fértil el contacto Alma, sexual. ¿hacemos una pausa? Sí. Seguimos platicando. Volvemos. Gracias. Yo después le quisiera contestar algo. Como ya es costumbre, el fin de semana Diálogos está contigo. Un tema que ha generado amplios debates entre investigadores de diversas ciencias y disciplinas ha sido el de la inteligencia artificial y la creatividad. Este sábado, Rocío Brauer y los expertos nos dirán cómo se genera el proceso creativo en la inteligencia artificial y qué mestizajes podrían darse entre las máquinas y los humanos. Complejo de entender, ¿no te parece? El domingo, Sandra González Rull y Óscar Virués te invitan a platicar sobre el miedo al ridículo. Si bien es cierto que muchos de nosotros podemos sobreponernos a la incomodidad que nos genera ser vistos por otras personas, hay quienes tienen miedo de hacer el ridículo. Pero, ¿qué es exactamente eso de la ridiculez? ¿Es lo mismo que la vergüenza? Opina en nuestras redes sociales. Creo que sería para que otras personas disfruten. A mí la pornografía se me hace algo normal. Digo, es como simplemente como para motivarte un poquito, ¿no? Aunque algunas otras personas no lo ven así, lo ven como algo malo. A mí me gusta. Obviamente es importante, ¿no? Para el autoerotismo. Una espada de doble filo. Yo creo que sí, les ayuda. Influye en las personas como para bien como para mal. Ocupa un papel a veces importante, pero no se debe de abusar de ella. Una vez conociendo tu cuerpo, dices, pues yo sé qué me gusta, qué no me gusta y cómo me gusta. Muchas cosas de lo que se ve ahí no es real. Entonces, tener así, que a fuerzas estar viendo eso, así, se me hace algo innecesario. Para algunos es malo y para otros es un apoyo. Gracias a todas las personas que respondieron. Y esto es un gran tema, ¿no? La pornografía. ¿Qué tanto ayuda al autoerotismo? Si es así. De hecho, quiero dar la bienvenida también a Óscar Clavellinas, académico de la Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué papel juega la pornografía en el autoerotismo? Pues es un estímulo externo, ¿no? Y por supuesto estar viendo a personas tener desnudas o tener relaciones sexuales pues, o coitales puede ser excitante, muy excitante o medio excitante dependiendo de la persona, ¿no? Entonces serían estímulos para que la persona se excite y al no tener a alguien más o si lo está haciendo porque en el autoerotismo tendría que estar la persona consigo misma, pues es un motivo, un estímulo para que la persona se vaya explorando y con esa excitación vaya viendo que le gusta, se vaya masturbando, vaya consiguiendo placer sexual y orgasmo. Algunos lo ven como enseñanza no es ni o bueno ni como malo. una forma de estimularse. O sea, el asunto de ponerle una categoría de bueno y malo, pues le es ajeno. Claro. Pero yo sí quiero hacer... Hay de pornografía. Por ejemplo, Goya hizo La Dama Desnuda y en su época fue perseguido por la Santa Inquisición, ¿no? Por sus dibujos y sus pinturas. Ahora son obras de arte. Pero hay pornografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que como no hay formas de elegir, hay pornografía con historia, sin historia, etcétera, pero hay pornografía donde matan a la gente en vivo, donde torturan a la gente en vivo y que chiquitos de 13, 11, 9 años lo traen en su celular y todavía no tienen una formación de educación sexual y de poder elegir y discriminar. Eso sí me preocupa porque llegan con mucha angustia, mucha ansiedad y, por ejemplo, un niño de 13 años le hacía lo que veía a su hermanita de 9 y fue algo en un colegio, fue muy difícil. Alguien metió esa pornografía que era ni siquiera para adultos, digo yo, porque ahora en la tele ves que matan a la gente como si nada pasara, ¿no? Pero para mí la pornografía es el crimen, el asesinato, la nota roja, eso es pornografía.
Lo otro son expresiones eróticas sexuales que pueden excitar a la gente o no. Pero cuando pasas ese límite, ya eso para mí sí es pornografía. El crimen, la tortura, toda esta parte es lo pornográfico. Sería lo no aceptable, ¿no? Lo no aceptable, el límite de la vida y la muerte, del placer y de muchas otras cosas. Porque sin lugar a dudas, la pornografía, entrando ya en el sistema capitalista, nos envolvemos en el consumo. Entonces, bueno, la pornografía tiene un rango muy amplio de venta, ¿no? Y va la pornografía infantil. Nadie puede decir que la pornografía infantil sea una herramienta sana para cualquier expresión de autoerotismo. Pero sin lugar a dudas también entra en esta parte moral de que la pornografía es mala en el sentido de la sexualidad, pero por otro lado vemos la nota roja que también incorpora elementos de pornografía y esa parecería que es muy permisible. Entonces la pornografía abarca un abanico muy amplio, pero sin lugar a dudas cuando tiene que ver con nuestra sexualidad, que en un plano amplio de la palabra, pues la sexualidad es la expresión humana, sin lugar a dudas no podemos entrar en si es malo o es bueno. Tendríamos que ver precisamente la dinámica y cómo impacta a nuestra sociedad y sin lugar a dudas en el individuo, porque el autoerotismo es individual. Entonces, cómo impacta en el individuo de tal manera que su autoerotismo también pues llega incluso a ser coartado. O sea, hay una autoerotización, pero muy restringida, no amplia. Lo mismo que, digamos, que estas expresiones o esta comercialización de la pornografía. Y aquí había que ver, la palabra pornografía significa exposición gráfica de la prostitución. Y nació como un eufemismo, ¿no? Para decir, o sea, lo que debe de estar prohibido es la exposición gráfica del placer sexual, ¿no? O del cuerpo desnudo. Entonces, digamos, como para romper esta dicotomía de qué era lo artístico y qué era lo pornográfico, la sexología humanista ha promovido el término de manifestaciones sexualmente explícitas, ¿no? Entonces, en esto de lo que habla Alma, de lo inadmisible es la violencia, ¿no? Y entonces, en algunas expresiones, desde una perspectiva sádica, o sea, de conseguir placer en hacer daño a alguien más, esto sería lo que se entendería como inadmisible, ¿no? O sea, no hay nada, digamos, prohibido o antinatural en el asunto del placer, sino que igual comparte este tipo de pornografía donde lo sexual está mezclado con la violencia o el daño, compartiría, como lo dice Alma, más naturaleza con lo que tiene que ver con el crimen, con la violencia, con la destructividad humana. ¿Y cuándo sabemos que se está convirtiendo en una adicción? Yo tengo varios pacientes muy jóvenes que sí se vuelven adictos a la pornografía, pero cuando lo hacen con mucha ansiedad y se quedan ahí pegados al monitor y dejan de trabajar o de ir a la escuela y eso, en ese momento ya le está haciendo daño porque está dejando de hacer, no el verlo, sino el que deja de hacer otras cosas. Y ellos mismos reconocen, no puedo dejar de verlo, ¿no? Oye, pero yo hace rato me quedé pensando porque decías también en cuanto a la masturbación, que era un asunto pues más de las y los adolescentes y que entonces por esta ansiedad y que había una preocupación porque entonces lo que podía ocurrir es que esas personas pues se convirtieran en eyaculadores precoces en el caso de los varones. Pero ¿qué tanto esta ansiedad también se vive en una edad adulta, ¿no? Más grande? O sea, ¿es imperativo solamente de un rango de edad? No, es que qué bueno que lo dices. Es todas las edades. Yo tengo una maravillosa pareja que tiene 76 años ella, él tiene 84 y tienen relaciones 3 veces por semana, ¿no? Y juegan mucho con el erotismo y bailan y ponen su música y toman su vinito, etcétera. Y también tienen autoestimulación individual. No hay edades hasta que entregamos los tenis, ¿no? Es para los niños, los medianos, cualquier edad. Y poderlo hacerlo sanamente, sin
¿Qué quiero decir sanamente? Sin culpa, sin miedo, sin estrés, sin ansiedad, sin esto, sino por placer, por reconocimiento, por autoestimulación. Y es que creo que hay una preocupación en parte del Sí. público, Sí. porque había alguien que decía, bueno, si el autoerotismo forma parte de la salud, no me vayan a salir al rato con que no me puedo andar automedicando, ¿eh? No, y otra persona hablaba de que habláramos del placer, ¿no? O sea, aquí hay una condena social del placer desde una perspectiva sociocultural que proviene del judio-cristianismo, ¿no? Y de esta forma de entender esos valores, porque no siempre ni en todas las comunidades cristianas ha sido entendido el placer como algo que se tiene que castigar, como algo malo, sino esta generalizada que nos toca a nosotros vivir. Pero el placer es un sentido de vida, ¿no? Le da un sentido de belleza a la existencia. Entonces, en esto que hablaba de que habláramos también del placer, pues claro, el placer que produce el autoerotismo no solamente tiene un sabor único, tiene un sabor que me conecta conmigo mismo y tiene un sabor en el cual yo dirijo toda, digamos, yo soy el director de esta experiencia, de esta situación, y pensemos que las experiencias eróticas son psicocorporales, no solamente aluden al cuerpo, sino también a la mente. También se produce una estimulación, una excitación de recuerdos, de vocaciones, de pensamientos. Y entonces en este autoerotismo yo me puedo poner en los escenarios y en las situaciones que yo quiera, a través de mi mente, a través de mis recuerdos, cambiar de escenarios. O sea, da una experiencia única que solamente se puede alcanzar a través de esa vía. Y yo creo que tocas algo muy importante para complementar la respuesta. ¿Cómo vivir el placer sin culpa? Hablabas de la tradición judeocristiana. Yo creo que esto es importante también, como aprender a desmenuzar aquello que me permite fluir y que me permite crecer y justamente con todos mis sentidos experimentar mi cuerpo, porque esta parte de la culpa pues justamente genera como un bloqueo para poder acceder al placer. Y no solo eso, sino que genera como una doble moral, que nos lleva a los temas de los que se puede hablar y de los que no se puede hablar, aquello que se esconde y aquello que se puede abrir. Y la verdad, creo que lo sabemos y lo podemos compartir, salvo su mejor opinión, es que justamente en las cosas que no se dicen o en aquello que se oculta es donde hay más problemas. Entonces me parece que es fundamental abrirlo, hablarlo y dejar de lado como esta culpa, porque si nos vamos a esas, ¿no? Como desde esta perspectiva sociocultural, en fin, pues bueno, somos pecadores y culpables por el simple hecho de existir y de haber nacido. Entonces es una carga que no va a permitir precisamente este contacto con el cuerpo. Sí, y depende de la época. Cada religión ha ido cambiando. Antes se casaban los sacerdotes, por ejemplo, y según cada concilio, según las necesidades económicas de la institución iglesia, va prohibiendo o abriendo las cosas. Por ejemplo, ¿no? En la India, el Kama Sutra está en los templos, ¿no? Todos los dibujos, todas las esquelas de todas las posiciones que se pueden hacer, pero ellos tienen un pensamiento que lo viven de un orgasmo es estar con los dioses y las diosas, en vez de ser un castigo. Y por eso están en los templos. Y acá fue al revés, en este país, por la conquista. Y en el momento en que nos conquistan estaba la Santa Inquisición a plena luz, ¿no? Entonces llega mucho castigo, cuando prehispánicamente era muy abierto. Entonces depende de la época y el momento socioeconómico que se abre la sexualidad o se cierra. Claro, y hemos vivido a lo largo de las épocas pues diferentes partes de, digamos, de la educación, de la cultura que hemos ido adquiriendo y cómo también como jóvenes nos vamos pues
apoderando, no es la palabra apoderando, es empoderando, sí, más bien es empoderando, o sea, como que vas tomando tus propias decisiones, vas viendo tus necesidades, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, y vas dejando a veces la educación que te han dado tus papás un poquito a un lado porque tú vas experimentando nuevas cosas. Por eso quiero platicar con los jóvenes que nos acompañan esta mañana. Aquí está Servando, y quisiera saber cuál es tu comentario con respecto al autoerotismo y las dudas que tenías para hacerle a nuestros especialistas. Claro. Pues sí, va en función de lo que Alma nos comentaba, precisamente el contexto histórico, ¿no? Tiene muchísimo que ver, haciendo referencia a que si hablamos de los griegos inclusive, ¿no? Que era una parte de conocerse, de autoexplorarse, ¿no? La parte de la sexualidad, que hay que informar también que la sexualidad abarca todos estos temas, o sea, el punto es que va desde la masturbación, desde conocerte, desde la reproducción, ¿no? De este proceso en el que el hombre se tiene que ver informado y conocerse a sí mismo para saber qué le gusta, qué va a hacer sentir a la otra persona. Y precisamente en este mismo contexto, mi pregunta, mi referencia, sobre todo a las tecnologías de las nuevas tecnologías, perdón, de la información, es esta práctica del sexting. Si se consideraría como una forma de autoerotismo, porque al final de cuentas es una herramienta, pero entendiendo el sexting como esta práctica de intercambiar imágenes eróticas, muy usual, sobre todo en nuestra generación, si es considerada prácticamente, forma parte del autoerotismo, ¿sería incluyente o qué postura tendrían? Sí, es bastante incluyente, ¿no? Aquí lo peligroso sería quien está del otro lado, ¿no? Pero si se conocen, no hay problema. Pero a veces quien está del otro lado no sabemos si es el vecino que te espía o es un adulto más grande o quiere otras cosas después. El problema de estas nuevas formas de comunicación es ese, que no sabes qué pasa, ¿no? Pero pues claro que es muy factible y práctico y útil también. Pero autoerotismo no sería. No, porque autoerotismo es lo que sale del individuo o va hacia el individuo, ¿no? Pero se está autoestimulando, ¿no? Con la imagen del otro. El asunto es, aquí el fin del sexting es un intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, ese sería... Es un poco como la porno, ¿no? Pues digamos, antes la gente se enviaba cartas calientes, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no existía, no había modo, ¿no? Ahora podemos enviar imágenes calientes. Y entonces de todos modos tenemos este intercambio de, ¿no? Claro. Jesús. Igual, anteriormente había escuchado de que el comentario de la pareja de 73 años, 76 años, en base a eso, hoy en día el autoerotismo se basa mucho en dar placer a uno mismo. Pero ¿qué pasa en una relación cuando una pareja, una persona por medio del autoerotismo llega a tener mayor placer por sí solo? ¿Cómo estaría afectando esto a la pareja o qué consecuencias traería a futuro con ellos? Bueno, lo respondemos después de la pausa y también vamos a ver un sondeo donde preguntamos, ¿crees que tu pareja te tiene que dar placer? Imaginario social sobre las mujeres es que eran las pecadoras, las que no tenían límite, que habían provocado la caída del género humano con sus apetitos a través del pecado original. Y finalmente se generan estos constructos en los cuales en ninguno de los dos casos se les pide opinión a las mujeres. En la consulta yo veo muchas mujeres que no se atreven a tocarse. Todo lo que han dicho de los genitales de las mujeres es como un bote de basura, ¿no? Todo es feo, todos los sinónimos que hay. Y si uno no se conoce a profundidad, difícilmente le puede decir después a la pareja qué le gusta, qué no le gusta y cómo. Pero los genitales no los vemos. No, porque es sucio, entre comillas, o sea, por la educación de género. El hombre se masturba solo con la mano, sus genitales, y no toca todo su cuerpo. Es una disfunción, el apúrate y hazlo rápido y hazlo por ansiedad o por estrés. No, hay que hacerlo por autoconocimiento, todo tu cuerpo, todos los sentidos y también los genitales. Juguetes sexuales, visto nada más como algo externo y algo que me ayuda, me parece que es nuevamente dejar
el asunto del autoerotismo en la masturbación? El autoerotismo son todas aquellas situaciones que van a producir deseo, excitación sexual, placer sexual y orgasmo, que las produzco yo para mí. Y la masturbación es la manipulación de los genitales para poder producir placer sexual y orgasmo. El juego me permite conectar con una parte incluso mística, y cuando hablo de misticismo es en el sentido de una fusión. Ha existido en todas las épocas, como bien lo dices, y también los juguetes en todas las épocas, en todas las culturas. No del todo, yo creo que es cuestión de ambos. No, creo que es mía. Puede ser o uno mismo, o depende cómo tú dialogues con tu pareja. Probablemente podría decirle lo que me gusta y lo que no para ayudarlo. Es una cuestión de pareja, precisamente. Ambos tendríamos que estar coordinados para darnos placer mutuamente. Sí, claro que sí. No, los dos somos corresponsables, ¿no? Del placer, el propio y el que damos. El erotismo se juega entre las dos personas que están en la pareja. La sexualidad es parte de la sociedad, del amor hacia uno mismo, y debería uno ser capaz de darse placer a sí mismo incluso. Gracias a todos los que respondieron a este sondeo, porque siempre le dejamos la responsabilidad al otro. Me dio mucha Y bueno, risa. retomando también la pregunta que hacía Claro, Jesús porque, antes de la pausa, si tú te preocupas por tu autoerotismo, ¿te afecta con tu pareja? Pues mira, aquí me dio mucha risa esta persona que le dicen, ¿es tu responsabilidad? Claro que sí, ¿no? Bueno, pues el asunto es, si a ti te da mucho autoerotismo, pues no tiene que estar peleado, ¿no? Y aquí hay que entender una cosa. Stenberg, que es un autor estudioso sobre el amor, quiero poner este contexto, dice que para que haya una relación de pareja consolidada, tiene un triángulo, que es su herramienta, que es el triángulo del amor, y entonces dice, una pareja consolidada está hecha de un triángulo que tiene tres vértices, ¿no? Compromiso, que quiere decir que nadie me tiene aquí a fuerzas, ¿no? Intimidad, que es que me muestro con esa persona tal cual soy, con esa persona digo los chistes que no digo con nadie, o me ve recién levantado, ¿no? Etcétera, lo que fuere, ¿no? Y pasión, ¿no? Que hay una cuestión de intercambio erótico. Entonces, si yo estoy obteniendo más placer de mi autoerotismo, pero de todos modos desatiendo eso, entonces lo que dice Stenberg, ahí lo que tenemos es una relación de amigos, porque hay compromiso, o sea, la gente quiere estar, ¿no? Me muestro con esa persona como no me muestro con nadie, pero no hay pasión. Entonces habría que ver qué está sucediendo en esa situación. Lo mismo en el asunto, ninguna persona es responsable de mi placer, ¿no? Sin embargo, si estoy en una relación erótica o erótica afectiva, pues entonces sí tendríamos que plantearnos pues, cuál es el sentido de esa relación y en el cual poder ponerle atención y cuidado a la que la otra persona necesita y viceversa. Porque en la medida en la que eso suceda, esa relación va a ser estable, va a ser profunda, va a ser significativa para las personas. Oscar Virués, hay muchísimos comentarios. Así es, Magdalena nos dice, a mí me gusta mucho masturbarme y a través de ella descubrí que puedo ser muy orgásmica y tener un squirt, pero al tener multiorgasmos me da jaqueca. ¿Qué puedo hacer para que eso no suceda? ¿Cuál es el motivo por el que me sucede? Estoy aquí con mi hijo de 20 años y estamos muy emocionados por el tema. Es una magnífica recomendación, además, verlo en familia para todo lo que va surgiendo allí, lo puedan compartir. Súper. Y nos pueden, desde luego, hacer las preguntas para que nuestras y nuestros especialistas respondan. Pepe Romero, hay un juguete que le dicen perico y hace que estimule la vulva de la mujer. Conozco personas y me comentan que les excita este tipo de prácticas y se autosatisfacen. Esta otra llamada es de Marco Antonio Barbosa y dice, hace 12 años me operaron de la próstata con láser. Ya no tengo en la actualidad espermas y quiero saber si me pueden explicar por qué sucedió esto. ¿Puedo tomar algún medicamento para que esta problemática se resuelva? Francisco García, ¿existe autoerotismo en lo que uno huele, escucha y come? ¿Por qué solo concentrarse en la parte física? Esta otra llamada es de Joaquín Guzmán.
He leído que la testosterona es la hormona que provoca el deseo sexual. ¿Eso es cierto? Pregunta. Si es así, ¿los hombres y mujeres tienen una cantidad de deseo diferente porque los hombres tienen más testosterona que las mujeres o sería igual? Juana María, una persona de 63 años ya no tiene apetito sexual, nos pregunta. Y si sí es así, ¿cuál es el motivo para que esto pase? Mi marido y yo hace casi un año que no tenemos relaciones sexuales. Me gustaría saber entonces qué es lo que se puede hacer. Lockfield dice, si no le tenemos miedo a qué sentir o a qué pase en nuestros cuerpos, seríamos mucho más felices. Bueno, yo creo que hasta menos guerras habría. Claro. This is me nos dice, por eso el dicho de haz el amor, no la guerra. Exacto. Exactamente. This is me. El tema sigue siendo tabú para un gran sector de la sociedad. El autoerotismo debería ser considerado como parte de la educación sexual. Sin embargo, hemos de partir que esta última sigue sin existir en un país como el nuestro. No por nada somos el lugar o el país número 1 en embarazos adolescentes. De la OCDE. Vivian dice, bueno, yo ni idea con lo de la pornografía. La vi de adolescente una vez y para mí fue desagradable. Me pareció algo grotesco y exagerado y real. Para mí eso es voyerismo. Masturbarse es cosa natural, nos dice Leona Klevenger. Osvaldo Coletti dice, intemperancia neuronal, falta de empatía. Quizá el papel que juega es de placebo para cargarse de seguridad y de alguna forma deshacerse de los prejuicios que nos inventamos en nuestro cuerpo. Rafael, cada vez más es parte de la cotidianidad y parte del erotismo en pareja y de lo propio. No es nada extraño. Desde luego, existen muchas mujeres que no lo aceptan o lo hacen y no lo dicen por vergüenza o simplemente por hipocresía. Auténtico caballero, masturbarse es una manera de disfrutar todas nuestras fantasías, de no dañar a nadie, de no ser infiel y contribuir a nuestra salud física y mental. Macedonio Hernández nos dice, para mí y mi pareja es muy normal y preferimos el autoerotismo a una infidelidad. Ella sabe que cuando estoy fuera de la ciudad recurro más al autoerotismo precisamente para no caer en otras situaciones. Y bueno, es momento de conocer una historia donde nos comenta precisamente pues cómo lo ha vivido y vamos a escuchar entonces a continuación. Cuando yo viví mi sexualidad plena, bonita y todo, y que me la enseñaron, fue cuando me casé. Me casé con un hombre hermoso, más grande que yo, me llevaba 20 años. Me casé cuando él tenía 45 cumplidos y yo tenía 24. Entonces él fue el que realmente me enseñó a mí la sexualidad. Cómo complacerme, me complació muchísimos años, bien, y para mí eso pues fue maravilloso. No sé si a mucha gente le pasa, yo quedé viuda hace 8 años y sueño seguido a mi marido. Y te puedo decir cómo lo sueño, como estuvimos en cama y que él me da placer y yo también, entonces es una cosa como dicen, no sé cómo se diga realmente la palabra exacta, siento que estoy con él. Y como dicen, es el ritmo, hasta yo misma en la cama estoy con el ritmo porque siento que está ahí conmigo. Y sí lo siento, que penetra, que está conmigo. Y lo he soñado ya varias veces, no te digo que diario, pero sí. Y eso a mí me atrae mucho. Inclusive el otro día en tele que estaba pasando así, sentí la gana y yo solita me exploré, me toqué y estuve y sentía yo... Bueno, me sentí con mucho placer. Hay gente que esto lo ve mal. Ay, no, ¿cómo me voy a hacer? Ay, no, qué barbaridad. Ay, no. Pues tengo aquí compañeritas que son de mi edad o más grandes y en algunas ocasiones hemos tocado el tema. Oigan, chicas, ay, no, a mí no me hables de eso. Ay, no, yo no. Ay, y no te gustaría así que mira que... No. Entonces, bueno, eso es a criterio de cada persona, ¿no? Yo así soy feliz, gracias a Dios. Yo soy feliz así, pero otras no. Y a mí yo no lo veo mal, sinceramente no lo veo mal. ¿Por qué? Porque es un goce para ti, para tu cuerpo, para tu organismo. No sé cómo me veas, pero yo soy feliz. No me siento acabada a pesar de mis 70 y tanto, me digo 70, ahí llegué.
Y me siento muy bien y a veces yo misma lo hago sin ver nada, no necesito ver una película, eso. ¿Por qué? Porque mi organismo así fue. Y desde chica, porque yo los veía en el parque a las parejitas, estaba yo chiquilla y sentía yo una comezón, una sensación riquísima. Entonces ahora, bueno, pues lo sigo haciendo y lo hago. Y yo lo hice cuando tendría yo 15, 16 años en mí, sin que mi novio ni nada, o sea, yo sola lo hice. Porque ya yo creo que trae uno eso ya en el organismo, ¿no? La sexualidad. Qué maravilloso testimonio. Y ahorita lo comentábamos con los especialistas, ¿no? O sea, no importa la edad que tengas y en qué momento de tu vida estés descubriendo el autoerotismo. Claro, y algo que me puede encantar es cómo habla en primera persona. Exacto. Me siento, no me sentía mal, mis amigas me decían tal cosa, pero yo decía, yo me siento bien, como muy apropiada, como conectada con estos 5 sentidos de los que hablábamos al inicio del programa. Y me parece muy importante, menciona 3 veces, yo soy feliz, soy feliz. Yo creo que de verdad, más allá de que puede convertirse en cliché, por supuesto, poder plantarse y decir, soy feliz, es justo que estoy conectada con todo, por un lado. Y por otro, en comparación con otros testimonios, comentarios, como de verdad es impresionante cómo todavía tenemos esta decisión entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno, qué es malo? Si sí es malo o cuán malo es. Recurriendo a los preceptos de la psicología humanista, no se hace ni lo que se tiene ni lo que se debe, sino lo que se puede. Y creo que más que bueno o malo, en una connotación de tradición judeocristiana o cualquier religión o per se, es como aquello de lo que hago, ¿qué es lo que me permite fluir y estar bien y estar con energía y estar tranquila y estar contenta? Creo que para mí, y aquí lo digo, eso sería lo bueno, ¿no? Es como con lo que fluyo. Y aquello con lo que no puedo avanzar, con lo que siento angustia, con lo que siento estrés, con lo que me siento etiquetada y que no puedo fluir, justo es aquello lo que no me permite crecer. Entonces, más que bueno y malo, es aquello que me permite estar mejor conmigo, porque ya si nos vamos ahora sí a la parte de compartirlo con alguien más, no puedo dar lo que no tengo. Pero ¿por qué es más fácil hablarlo, que lo hablen las mujeres, a que lo hablen los hombres? Yo creo que los hombres lo hablan mucho entre hombres. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo hablan? Y que lo están empezando a hablar más en Y consulta, cada vez ¿no? más, por ejemplo, antes, hace muchos años, estaba la competencia de a ver quién eyacula primero y más lejos, y yo le decía, denle el premio al que eyacule al último, por favor. Al que eyacule primero, claro. Pero lo hablan mucho entre hombres y entre mujeres, y luego lo hablan ya en grupos mixtos también. Aunque como ella dice, sus amigas le dicen, no hables de esos temas. Claro, pero ve su generación. Entonces su generación le impidió esas cosas que no nos hacen crecer, informarse esa generación para crecer. Yo, por ejemplo, digo, una persona que no se ha autoestimulado no ha madurado. Claro. No tiene la madurez de su propio conocimiento, de su propio cuerpo, de los sentidos, de sus sensaciones, y de veras es una manera de vivir diferente cuando abres tus sentidos a la vida, todo tu cuerpo, y vives de esa manera erótica, tocándote o no tus genitales, depende de dónde estás, ¿no? Pero no es madura una persona que no se ha tocado a sí misma y que no rompe con lo que no nos hace crecer, con los miedos, las culpas, nos informa, ¿no? Y Oscar, este programa es bien importante para eso. Claro. Algo que he visto de los testimonios o he escuchado, y acotando también la pregunta que se hizo hace un momento, sí se comunica entre varones, pero tiende a reducirse a la genitalidad. Sí. Y lo que he escuchado, sobre todo en consulta, las mujeres tienen un abanico más amplio del autoerotismo, no lo reducen tanto a la sexualidad. Acá la problemática que yo veo es que de pronto, más que cliché, parecería que entramos a una moda de autoerotismo y autoerotismo. Y me parece que no hay que ser ni muy ni tan. El autoerotismo nos provee como seres humanos un abanico de posibilidades con respecto a nuestro deseo y nuestro placer, por supuesto. Pero también tenemos que fijarnos
en no caer en puro autoerotismo, porque si no al rato tenemos una pareja y parecería que estamos compartiendo nuestra vida o una actividad, en este ámbito una actividad sexual, y caemos en el autoerotismo, ¿no? De imaginarnos únicamente nosotros. Y una relación sexual propiamente no tiene que ver con únicamente mi ser, pero paradójicamente también tiene que ver con mi ser, porque mi placer es el placer del otro. Entonces, si yo nada más me doy placer, no estoy sintiendo placer, mi placer es el placer del otro. En ese sentido, parecería que la práctica de una relación sexual también cabría en el autoerotismo, porque nos permite, y entrando en estos detalles, oler, sentir, escuchar, un montón de cosas más allá de nuestra genitalidad. Tan es así que la sexualidad propiamente pues, no tiene edad, precisamente por lo mismo. Puede haber una disfunción, genitalmente hablando, pero la sexualidad está abierta, porque puedo tener una relación sexual con mi pareja sin ser copular, o sea, sin que haya una penetración, en el caso de los varones, pero puede haber una relación sexual y por ende también un autoerotismo. Entonces, de las cosas que veo también y que escucho, está muy fuerte, digo, yo tomo otros ¿Me parámetros. lo platicas después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos. Estamos hablando de autoerotismo aquí en Diálogos en Confianza. Tus historias tienen un lugar especial en Diálogos en Confianza. Por ello, te invitamos a que nos las compartas. El próximo lunes, el Dr. José Bandera te dirá cómo cuidar los riñones. De no hacerlo, puedes tener problemas que pueden ir desde una infección menor del tracto urinario hasta una insuficiencia renal crónica. Infórmate. El martes, platícanos si alguna vez tu hijo o hija te ha causado daño intencionalmente o ha tratado de controlarte. ¿Sabes por qué? Tal vez la sobreprotección fue la forma de educarlo. Reflexiona con Cristina Jáuregui. Marisa Escribano te espera el miércoles para hablar de cómo la sobrecarga de información a la que hoy tenemos acceso afecta nuestras emociones al grado de sentir angustia por no poder procesarla en su totalidad. ¿Será un problema tecnológico o cultural? El jueves abriremos un espacio para las personas mayores y la diversidad sexual. ¿Cómo viven y a qué se enfrentan en cuanto a la discriminación y a la violación de sus derechos? El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán de cómo la envidia puede afectar las relaciones amorosas sin que nos demos cuenta, ya que se disfraza de celos o de admiración. ¿Es tu caso? Cuéntanos. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. No se pierdan ningún programa de Diálogos en Confianza la siguiente semana, que también van a estar muy buenos los temas. Y quisiera platicar con nuestro testimonio anónimo, pero antes retomamos a Óscar, que nos quedamos pendiente con algo que tú nos estabas contando de algo fuerte. Sí, algo fuerte en el sentido de que no caigamos en la autoerotización es la panacea. No, es parte de nuestra formación humana y también de compartir. Por ahí mencionaban un testimonio la parte de la medicalización, ¿no? ¿Qué nos podemos tomar para tal cuestión? También me parece que la religión, bueno, ha incorporado estos elementos de suprimir nuestro placer corporal, nuestro cuerpo, pero también ha incorporado toda la creencia occidental, la medicalización. O sea, si alguien no tiene las características corporales o no siente tal o cual cuestión que entra en la normalidad, entonces es anormal y por lo tanto está enfermo y hay que medicarlo. Acá en la sexualidad, como bien hemos reiterado a lo largo del programa, no hay ni buenos ni malos. Es un desarrollo humano que hay que respetar la individualidad, por supuesto, y también hay que estar en correspondencia con la colectividad. No caer únicamente en la individualidad y no caer únicamente en la colectividad, sino sí respetar este binomio
porque el autoerotismo precisamente tiene que ver con esto. Un ser humano, por ejemplo, en el 85, los niños que sobrevivieron, que se cayó hospitales y demás, y sobrevivieron, tuvieron un momento autoerótico, se autoinfringieron un placer para poder sobrevivir. Un ser humano que no recibe placer en el momento de nacer, pues muere. Sin lugar a dudas, necesita ese placer, ese componente que destape el deseo. Pero no podemos vivir así. Por eso insisto, no es la panacea. No podemos vivir únicamente teniendo autoerotismo y olvidarnos de todo el mundo, porque sería como colocar nuestros audífonos y vivir aislados del mundo. Por supuesto que no. Tenemos también que tener una correspondencia con nuestra cultura. Puede ser en términos religiosos buena o mala, en términos morales buena o mala, puede ser satisfactorio o no, pero sin lugar a dudas, donde estemos nos va a provocar algo y no podemos tener el contexto perfecto. Sin lugar a dudas, tenemos que tener siempre algo que nos limite, algo que nos frustre, porque es ahí precisamente donde nosotros podemos entrarle al juego del placer y hay que fluya el deseo. Bueno, no podemos apelar a una sociedad perfecta. No hay sociedad perfecta. No. ¿No? Para pronto. Entonces, bueno, eso era lo que quería acotar y sobre todo abonar. A la Muy charla. bien, Oscar. Sí. Y nuestro testimonio anónimo, ¿cómo ha vivido su autoerotismo? Hola, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Pues curiosamente lo mío empezó ya grande de edad. Los años que duró mi matrimonio, fue el primer hombre en mi vida, pues nunca hubo nada extraordinario o nada que me emocionara. Después, hace como 20 años, conocí a una persona de manera temporal. Curiosamente, después de una insistencia de algún tiempo, accedí. Ni siquiera nos desvestimos. Su estimulación fue tan novedosa para mí que me impresionó lo que mi cuerpo sintió en ese momento. Pues no tanto como espantarme, pero nunca lo había sentido. Estoy hablando que para ese entonces yo ya rebasaba los 30 años de edad. Después estudié la carrera de medicina y como médico aprendí la anatomía y la neurofisiología de mi cuerpo. Y fue cuando me fui dando cuenta y fui descubriendo cosas totalmente impresionantes. Descubrí que nosotras las mujeres no solo tenemos el que le llaman orgasmo vaginal, tenemos básicamente dos tipos de orgasmos diferentes. Y al menos para mí en lo personal, el más placentero, el que me deja exhausta, es el orgasmo del clítoris. No necesito juguetes, no necesito persona o pareja, no necesito un pene. Y quedo tan exhausta cuando quiero estar conmigo, la estimulación es tan intensa, me da taquicardia, me da apnea, me da diaforesis, siento como los espasmos de mi cuerpo se dan de una manera tan intensa que pueden pasar meses y no volverlo a necesitar. Actualmente tiene más de 15 años que no tengo pareja sexual, pero mi vida, podría decir que por el autoerotismo, mi vida sexual es muy placentera conmigo misma. Me siento mucho. Muchas gracias por compartirlo. Alma. A mí me preocupaba lo que mencionabas, Oscar, que estabas leyendo. La mujer que tiene multiorgasmos y luego le da jaqueca, igual no está respirando profundamente, igual está un poco tensa, pero no creo que sea otra cosa, ¿no? También preguntó un señor sobre que lo operaron de la próstata. Es mejor que te duele la cabeza por eso a por no comer o cualquier otra razón. Pues ¿no? sí, ¿verdad? Ya. Pero yo creo que está pasando eso. El señor que le operaron de la próstata tendría que ver con su urólogo, qué fue, porque hay de operaciones de próstata a próstata, qué fue lo que le hicieron y cómo puede resolverlo lo que él necesita, porque hay veces que ya no eyaculan porque ya no hay vesículas seminales también, ¿no? O la próstata, en fin, es bastante complicado como para dar una respuesta y no conocemos el caso clínico. ¿Qué tanto? Fíjate, yo creo que esa es una pregunta que no ha salido y también es muy importante. La parte biológica, la parte médica tiene que ser resuelta. Es decir, está la parte psicológica, afectiva, donde podemos guardar ciertos resentimientos y que no nos permita el desarrollo natural de nuestra sexualidad. Pero ¿qué tanto tendremos que atender y de forma
integral precisamente la salud de nuestro cuerpo para tener un mejor y mayor rendimiento y al mismo tiempo la emocional. Se recomienda si yo vivo, no sé, con eyaculación precoz o cualquier otra disfunción, que me acerque a ambas partes, a la parte médica y a la parte psicológica para llevar este tratamiento? Es que estadísticamente las disfunciones sexuales tienen mayoritariamente su origen en situaciones psicológicas más que médicas, Y ¿no? provocada por lo social. ¿verdad? Provocados por lo social. Entonces, claro, por supuesto, somos una integralidad, ¿no? Hay que tener un cuidado integral de nosotros mismos. Sin embargo, es difícil que las funciones fisiológicas se detengan, ¿no? A menos que haya pues padecimientos médicos, pero como te digo, esos son minoritarios. En realidad lo que hace es que la persona obstruye de alguna manera sus reacciones fisiológicas para defenderse por ansiedad o para defenderse de supuestos peligros o porque recibió una educación con mensajes muy negativos alrededor de la sexualidad o porque tuvo una experiencia de violencia sexual, ¿no? O porque tuvo una experiencia de violencia en la cual, por ejemplo, se estaba masturbando él o ella y entró la mamá o el papá, niño cochino, y, ¿no? Golpes o ridículos o, ¿no? Exhibir a la persona, marcarla con algo, decirle a los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces... Y me quedo nada más con algo, porque hay personas que han compartido aquí en las redes sociales, hasta la fecha, yo tengo 60 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 70 y tantos, y no puedo tener una buena relación autoerótica. ¿Qué tanto puede entonces quedarse esto atrapado y no resuelto para justamente vivirlo de forma plena? Para eso existe la terapia, ¿no? O sea, para eso existen vías de ayuda en las cuales la persona se puede recuperar su yo genuino, ¿no? No el yo que queda marcado a través del castigo, del ridículo, de la señalización, del qué van a decir de mí, sino el que nace de mi intención, ¿no? El que me provoca, como decía esta señora que platicamos en el corte, qué hermoso testimonio, o sea, yo me lo voy a llevar como una joya de este día, que dice, no, pues hay gente que no le gusta hablar de eso, pero a mí sí, ¿no? Entonces yo estoy feliz. Entonces, desde que yo era niña, y entonces todo el tiempo, como bien lo decías, no solamente está hablando en primera persona, sino está hablando de su yo auténtico, ¿no? Del impulso que le está surgiendo. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta de que hay algo, como bien lo decía, sobre el bienestar, que no está surgiendo de mi impulso, de lo que me genera bienestar, pues ahí tengo trabajo que hacer, tengo trabajo que arreglar. Y ahí está, pues, las herramientas de la terapia. Pues mira, vamos a ver un sondeo donde preguntamos si sabes qué te causa placer eróticamente. Vean lo que contestan. El coqueteo. A veces el placer no solo es el contacto físico. ¿Los besos y las miradas? El sentarse a leer un libro o experimentar cosas nuevas. La sensación con la mujer. Una caricia. Ver cuerpos semidesnudos. Supongo que todos tenemos ese como, no sé, ese algo que es lo que nomás nos gusta. Yo creo que las palabras, el juego de palabras y ese tipo de cosas. Los besos y las caricias. Esto es lo que nos respondieron en el sondeo y yo quisiera preguntarles a las personas que nos acompañan aquí, que está con nosotros Gio, Isabel y Paulina. ¿Ustedes saben lo que les provoca placer eróticamente? Bueno, yo considero que los seres humanos somos sexuales y sociales. Y para yo poder tener una sexualidad plena, llevar el acto sexual, creo que debo conocerme a mí misma, el que me causa placer, el que no, y poder compartir mi conocimiento con otra persona. El compartirnos a mí me causa satisfacción esto, a mí esto, y tal vez sea algo más placentero. Bueno, mi duda es, creo que es parte del desarrollo humano el autoerotismo. Lo considero yo que es parte del desarrollo humano, pero la sociedad, como ya lo habían mencionado, que México es el primer país en embarazos adolescentes, consideran algo malo y llevan al final la sexualidad a una práctica, pero no lo disfrutan como tal, no lo conocen porque no se conocen ellos mismos. Entonces ¿por qué la sociedad no está preparada? Por ejemplo, yo considero que hay muchas familias mexicanas que con este tema
no lo conocemos, es algo malo, o sea, lo consideran algo malo, no lo consideran algo como parte de su desarrollo. Gracias, Gio. Isabel. Bueno, buenos días. Los felicito y yo siempre veo diálogos. Gracias. Y me da mucho gusto estar aquí. Bienvenida. Bueno, mire, yo soy felizmente casada. En muchos años yo tenía tabús, como que yo pensaba, ¿no? Es que el estar ya casada y tener relaciones de una manera diferente a como ahora, ya también hace ya muchos años que lo vivo, pues me doy cuenta de que pues sí, mi generación pues estuvo pues marcada porque en casa nunca se habló de nada, o sea, de nada. Entonces, ahora que es muy distinto, bueno, al menos en casa yo tengo 3 hijos, ahí se habla de todo y lo que yo vivo ahora, pues sexualmente con mi esposo, pues es algo increíble, nada más que ahorita. ¿Y autoerotismo? También porque yo creo que sí es algo que nos satisface a los dos y ¿Y a ti, Isabel? También sí me gusta estar a solas y no sé, recordar a mi esposo luego cuando ha tenido que salir, o yo sola me autoerotizo y digo, bueno, como que siento que está ahí, ¿no? Como mencionaban, y pues pues sí es algo muy placentero, ¿no? Y nada más una duda que tengo. Sí, claro. Nosotros tenemos, somos diabéticos, tenemos 15 y yo tengo como 7 años ya con diabetes. Hemos notado, o al menos yo más, lo he notado, lo he comentado con mi esposo, han bajado mucho los niveles de testosterona o no sé cómo se diga, y lo he comentado con la doctora, pero pues nos dan largas y largas, entonces yo quisiera, si me pudieran ayudar, si es normal por la diabetes, aunque dicen que sí, porque baja mucho el líbido y todo eso, o qué podríamos hacer para volver a tener pues eso que antes era muy placentero, mucho más, ¿no? Claro. Sí, Alma. Una diabetes bien cuidada, no pasa nada. Hay que llevar la dieta, los medicamentos, la insulina en su caso, y no pasa nada, puedes vivir mejor que cualquier persona que come chatarreces u otras cosas. No pasa nada. Entonces, ¿es psicológico que por tener diabetes o alguna enfermedad te puede afectar en tu deseo? Puede ser físico, claro, pero es una diabetes maltratada. Es decir, que la gente no lleva su dieta, sus medicamentos, sus insulinas, que come azúcar, que no respeta eso. Y puede haber estragos fisiológicos, eso sí, sin duda. Pero generalmente es el susto. Entonces dicen, tengo diabetes, ya se me descompuso todo, no sé si me explico. Y más en la parte sexual, y no pasa nada si estás bien cuidada. Y luego las mujeres con la menopausia, también hay un cambio hormonal. Sí. La testosterona no cambia con la diabetes, ojo. La misma testosterona que provoca el deseo en hombres y mujeres es la misma cantidad. Ellos tienen otra testosterona para músculos, voz, bigotes, etcétera. Pero la misma no cambia con la diabetes, las hormonas, pero sí puede haber un cambio con la menopausia, pero es el sustote que pega eso, pero una superdieta y los medicamentos, la sexualidad fluye. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y volvemos para platicar con el siguiente testimonio, Paulina. ¿Qué papel juega la pornografía en el autoerotismo? Pues es un estímulo externo, ¿no? Y por supuesto estar viendo a personas tener desnudas o tener relaciones sexuales pues, o coitales. La pornografía es el crimen, el asesinato, la nota roja, eso es pornografía. Lo otro son expresiones eróticas sexuales. Nadie puede decir que la pornografía infantil sea una herramienta sana para cualquier expresión de autoerotismo. La palabra pornografía significa exposición gráfica de la prostitución y nació como un eufemismo para decir, o sea, lo que debe de estar prohibido es la exposición gráfica
del placer sexual, ¿no? El placer es un sentido de vida, ¿no? Le da un sentido de belleza a la existencia. Justamente en las cosas que no se dicen o en aquello que se oculta es donde hay más problemas. Desde esta perspectiva sociocultural, en fin, pues bueno, somos pecadores y culpables por el simple hecho de existir y de haber nacido. Una pareja consolidada está hecha de un triángulo que tiene tres vértices, ¿no? Compromiso, que quiere decir que nadie me tiene aquí a fuerzas. Intimidad, que es que me muestro con esa persona tal cual soy. Y pasión, ¿no? Que hay una cuestión de intercambio erótico. Ninguna persona es responsable de mi placer, ¿no? De verdad es impresionante cómo todavía tenemos esta escisión entre lo bueno y lo malo. En una connotación de tradición judeocristiana o cualquier religión o per se, es como aquello de lo que hago, ¿qué es lo que me permite fluir y estar bien? Con lo que no puedo avanzar, con lo que siento angustia, con lo que siento estrés, con lo que me siento etiquetada y que no puedo fluir, justo es aquello lo que no me permite crecer. No es madura una persona que no se ha tocado a sí misma y que no rompe con lo que no nos hace crecer, con los miedos, las culpas, no se informa, ¿no? Más que cliché, parecería que entramos a una moda de autoerotismo, de autoerotismo, de autoerotismo. ¿El erotismo es el preámbulo de la relación sexual? ¿Se refiere solamente a la atracción que tenemos con nuestra pareja? La respuesta para las dos preguntas es no. Pero quizá tenemos esta idea porque el origen de la palabra proviene del dios Eros, el dios del amor, de la atracción sexual y del sexo. Aunque erotismo se puede definir como la capacidad que tiene el individuo para el goce sexual, también se trata de una actitud ante la vida que implica abrir los sentidos para experimentar sensaciones que provoquen goce, bienestar, placer y búsqueda de experiencias que no tienen que compartirse solo en la pareja, sino también con nosotros mismos. Basta preguntarnos qué sensaciones nos dan placer. ¿Te lo has preguntado? ¿Sabes qué te erotiza? Y estas preguntas que escuchábamos, ¿tú te las has hecho, Paulina? Sí, yo creo que igual que todos, nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que nos gusta. Y a mí me parece que culturalmente estamos subordinados al placer del otro, ¿no? Creo que lamentablemente la educación que se nos ha brindado parecería que en la actualidad se ha roto con tabús, pero no es así en su mayoría. Yo lo veo porque yo doy clases en una universidad y los chicos todavía tienen temor de hablar de estos temas abiertamente. Y creo que tiene que ver con una situación de la autoaceptación. ¿Hasta qué punto, a mí me gustaría preguntarles a los expertos, hasta qué punto tiene que ver con que nosotros nos gustemos a nosotros mismos y podamos hacer este reconocimiento de quiénes somos, qué nos gusta, y en función de eso, pues poder aperturarnos al tema de la sexualidad? Muy bien. Enrique. Pues, totalmente, ¿no? O sea, esto que comentas, hay muchas gentes o muchas disfunciones de la vida erótica y afectiva que se desprenden de que la persona tiene problemas con su autoimagen, ¿no? Con su cuerpo, porque tiene introyectados estereotipos de que solamente las personas jóvenes, delgadas, atléticas, caucásicas, son las únicas que tienen derecho al placer o son las únicas que van a generar deseo en otras, ¿no? Y entonces se llenan de juicios. Y entonces en vez de partir de lo que es, de lo que son, de aceptarse a sí mismas, pues están en función de si no entro en esta categoría o no entro en este cuadro, no voy a ser adecuado o no, y pues no van a poder fluir. Entonces tiene que ver mucho con una autoestima y con dar una educación que esté fuera, una educación inclusiva, una educación de derechos humanos, una educación con perspectiva de género que genere igualdad entre hombres y mujeres, que tenga que ver con la realidad y no con estereotipos. No Bien. sé si eso responde. ¿Responde? Sí, por supuesto, muchas gracias. Y creo también, en complemento a esto, que yo quiero retomar el testimonio de la doctora, porque creo que cuando ella habla, dice, yo tengo determinado tiempo sin una pareja, pero puedo disfrutar plenamente con el autoerotismo, pues es porque conoce su cuerpo, porque se conoce a ella, y donde me parece que es muy importante,
poder disfrutar sin miedo y sin culpa. Porque sin estos dos elementos no hay libertad para que yo pueda elegir. Bien, pues vamos a ver el siguiente testimonio. Siempre he creído que el orgasmo es de quien lo trabaja, es decir, la mujer y el hombre, pues si están en un encuentro sexual, deben estar al pendiente de qué siente uno, qué siente el otro. Pero en el momento de querer alcanzar un clímax, la mujer debe poner mucha atención a lo que siente, a su respiración. El hombre no puede adivinar qué es lo que ella quiere o qué es lo que ella desea. Entonces, al menos en mis relaciones, siempre, bueno, yo pido lo que quiero o yo misma me toco, yo misma me acaricio para poder alcanzar el clímax. O sea, yo no estoy esperando a que un hombre se haga cargo de mi placer, no estoy esperando tener relaciones sexuales con mi novio o con alguna otra persona para poder alcanzar un clímax. Simplemente en el momento en el que yo lo deseo, a mí me gusta mucho leer materiales eróticos. En ese momento yo alcanzo una motivación para poder hacerlo de manera correcta. De igual forma me puedo ayudar de aceites, me puedo ayudar de algunos juguetes sexuales para poder alcanzar el clímax de manera individual. Ahora bien, también he leído mucho acerca de lo que es la sexualidad femenina, las zonas erógenas. Yo creo que hay que estar muy informada para poder aplicarlo en nuestro cuerpo y en la práctica conocernos más. Creo que es una práctica bastante castigada, más allá del hecho de una relación sexual con un hombre. En lo personal, yo lo vivo pues de manera muy libre. A mí me gusta mucho el hecho de acariciarme, de poder emitir sonidos sin ninguna restricción. Creo que eso es lo más importante, saberse libre y que es mi cuerpo y que es mi práctica y en ese momento pues yo soy dueña de mí misma. Para mí la masturbación dentro de la relación sexual es muy importante, es la práctica que más me gusta. Yo me ayudo de aceites, me ayudo, como ya te había dicho, de juguetes sexuales y dejo que la persona entre en juego conmigo. Sí, hay personas que lo toman como un acto egoísta y dicen, bueno, pero yo estoy aquí, ¿dónde está mi pene? ¿Dónde lo, o sea, el pene es para eso, fue creado para eso, ¿dónde está, no? El juguete no es nada comparado conmigo. Entonces, bueno, es cuando esas personas, pues sí, tienen conflicto, entran dentro de un conflicto en donde su masculinidad es cuestionada. Y bueno, ellos ya no quieren tener sexo conmigo, ¿no? Porque simplemente dicen, no, bueno, es que la masturbación es para estar solo. Pero creo que la masturbación también es para alentar, motivar y llevar más allá el placer de pareja. Bueno, creo que todo esto que acabamos de escuchar, más los testimonios que hemos tenido aquí y los comentarios que hay en las redes sociales, se pueden asociar fácilmente a un tema. Hay una polémica en cuanto a, así como la tierra, el orgasmo es de quien lo trabaja, porque pareciera un asunto donde hay un egoísmo muy centrado, muy arraigado de, solamente te importa tu placer, no importa si yo lo vivo o no, a ti con que llegues, entonces es lo único importante. ¿Por qué no es así? ¿Por qué preocuparte por tu placer, por tus orgasmos? Es más bien un compartir, porque es conocerte, decíamos. Pues la información es poder y en este caso se vuelve mucho más poderoso. Pero entonces todo esto, o sea, pregunta mucha gente, no entiendo esto de por qué darte, por qué responsabilizarte de tu placer. Eso cómo abona en una relación de pareja. Es que el otro no, o la otra, y aquí entran las diversidades también, no puede adivinar qué te gusta. Y aunque lo hayan hecho 1000 veces o con muchas personas, tú eres un ser único en la tierra y sabes qué te gusta. Si no has utilizado la autoestimulación y no lo conversas con la pareja, que es lo que más te gusta, y no, el otro no va a adivinar. Es como un aprendizaje de mi cuerpo y poderlo conversar con la pareja y viceversa. Entonces ya hay varios ejercicios muy bonitos para esto, con los sentidos y la autoestimulación y demás. Y entonces ya se conocen y se satisfacen. Como bien lo menciona, hay que ser auténticos. Y generalmente cuando es el ligue, no somos auténticos. Hasta nos gusta el fútbol cuando no nos gusta, por ejemplo, ¿no? O te vistes de una manera que nunca te vistes, etcétera. Y de repente conocen a la real, ¿no? Y la real no fue de quien se enamoraron. Entonces hay que ser auténticos y reales siempre. Y para ello hay que sabernos eróticos, que es vida, y vivir con ese placer de vivir la vida y conocer la autoestimulación y masturbación
para poder después compartirla con quien quieres, con quien confías, con quien eliges y podérselo decir, porque la mayoría de las mujeres finge el orgasmo y ellos creen que está todo bien, ¿no? Si no hay las palpitaciones en ambos, el pene o la vagina, no ha habido orgasmos, ¿no? Claro. Y fíjate, le acabas de responder a Carmen, que pregunta, ¿qué pasa si no hay autoexploración? Perdón, ¿es malo no masturbarse? Pues estas son parte desde las consecuencias, porque no te conoces y no puedes compartirle a la otra persona. Pero ¿y qué ocurre si en pareja uno de los dos está habituado o habituada a así autoexplorarse, conocerse, y la otra persona no? ¿Cómo se pueden ayudar? ¿Cómo se pueden equilibrar? Es que el asunto habría que ver por qué la persona no se autoconoce, ¿no? O sea, no es que alguien diga, no hay algo lógico en no conocerse, más bien hay algo ilógico, ¿no? Entonces, el asunto por la cual la persona no accede a un autoconocimiento es por culpas, por señalamientos, por todas estas cosas que habíamos visto. Pero cuando hablamos de responsabilizarnos de nuestro placer, implica esto de yo saber pedir, ¿no? De yo permitirme asumirme, más bien no de permitirme, de asumirme como una persona sexuada. Y como una persona sexuada, y pensamos que el placer está profundamente ligado al juego, ¿no? Y el juego está profundamente ligado a la recreación, a la representación, como lo decía Alma, ¿no? O sea, se conoce una persona y entonces quiere dar una cara de una persona que no es auténtica, pero justamente el juego lo que permite es mostrarme de múltiples maneras. Y hoy me gustó parados, y mañana me gustó que nos disfracemos, y mañana, ¿no? O sea, pero eso tiene que ver con que yo me lo permita esa parte. Entonces, todas esas situaciones se van castrando con esta educación, con estas experiencias de violencia, con estos silencios, con estos miedos, con estos tabúes, con esta falta de información, ¿no? Entonces, habría que entender que lo lógico, porque en ningún otro ámbito de la vida, la falta de autoconocimiento es una virtud. Solamente por estas directrices que se programan pareciera que entonces en lo sexual, ¿no?, es una virtud de acuerdo a estos valores conservadores. También te diría prudente que si la pregunta no se está haciendo al aire, seguramente puede contener una propiedad. Entonces, en ese sentido, si esta persona está viviendo esta situación de pareja, sin lugar a dudas hay que tener mucha comunicación en pareja. Una comunicación en ese sentido también honesta. Porque si no se puede llegar al paso de que, bueno, si la otra persona no se autoconoce y no se quiere autoconocer, no ha ido a ningún, digamos, a un apoyo, a un acompañamiento, a una terapia y no quiere, y la otra persona sí se autoconoce y lo disfruta y lo goza, y por ceder estar con la pareja, cae en esa dinámica de no tocarme, eso ya entra en una dinámica de violencia. Entonces también hay que ser honestos en el sentido, quiero estar con esta pareja, que esta pareja no quiere en ningún momento autoconocerse, por las razones que sea, pero como pareja yo no soy su terapeuta, soy su pareja. Entonces ser honesto y decir, si no puede haber una compartición, una complicidad, en ese sentido, bueno, creo que no estoy en el lugar correcto, con la persona correcta, porque si no vamos a caer en relaciones de violencia. Entonces, antes que llegar a identificar esto, sí, una pareja necesita tener una comunicación sumamente honesta. Eso es importantísimo. Claro. Oscar, ¿lees unos comentarios? Nos dice Marta de la Vega, la sexualidad es maravillosa, no importa la edad, y como mujer debemos de disfrutar de nuestra sexualidad hasta el último día. Esta otra llamada es de Irma y dice, estoy totalmente de acuerdo con el testimonio anónimo de la doctora. Yo estoy igual, no necesito un pene, un dildo o estimulación para sentirme satisfecha y plena. Mi esposo se fue de la casa hace un año y yo estoy feliz. No necesito nada para sentirme bien. Saludos desde León, Guanajuato. Pues saludos. Saludos a León. Lucy, tengo 52 años, estoy casada, mi esposo está operado de la próstata, utilizamos juguetes sexuales y estamos muy bien. Para mí la penetración no es tan importante. El usar un juego podría traerme consecuencias posteriores. Y esta otra llamada de Blanca Ozuki. ¿A dónde puedo llevar a mi bebé de 10 meses que se masturba? Este es un caso, o sea, no se da en todas las personas, es decir, pero sí hay un despertar más temprano de algunos. Había otra pregunta. ¿A partir de qué edad debo hablarle de autoerotismo a mi hijo o a mi hija? Y porque aquí está hablando de un bebé de 10 meses.
Entonces, Es ¿en que qué momento pudiéramos todos los hacer? bebés, y hombres y mujeres, se tocan y se están autoexplorando y se meten el dedo por todas partes. Yo creo que no hay más que dejarlo que lo haga, pero... Llevarlo a un espejo, tal vez. Cómo vaya creciendo. Pero tiene 10 meses. Que vaya entendiendo. Estás autoexplorándose. Es que los adultos vemos de otra manera lo que es la sexualidad. Y un bebé de 10 meses, su sexualidad es Se está explorando, se está conociendo. Todos los sentidos, toda la estimulación, la luz, la ropita, etcétera. Esta percepción parte de la idea de que la infancia es casta, ¿no? Ajá. Y entonces la palabra casta significa puro, pero también tiene una familiaridad con el indoeuropeo caste, que es castrar, cortar, castrar, ¿no? Entonces el asunto es, digamos, siguiendo toda la línea, es vas a ser puro por las buenas o por las malas, ¿no? Porque si no, de todos modos te vamos a castrar. Entonces, pero la sexualidad infantil no es casta, ¿no? Al contrario, el niño o la niña se relacionan con sus propias emociones y sensaciones a partir de una inocencia. E inocencia, como les digo, no quiere decir castidad, no quiere decir ingenuidad, no quiere decir tontería, quiere decir ausencia de prejuicios. Y el niño o la niña se mueven de acuerdo al principio del placer, que es lo que tú nos explicabas, ¿no? Me hace sentir bien, me impulsa hacia la vida, hacia la salud, eso está bien, me hace sentir dolor, eso está mal. Entonces, cuando se quiere ver la sexualidad infantil con este filtro, pues se va a caer en errores de algo que no existe. Y ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros testimonios. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Buen día.